Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal y en el día de hoy os traigo una entrevista que teníamos muy pendiente y bueno, tengo la suerte de volver a contar dentro del canal con Carlos Cremades. Ya sabéis que estuvo por aquí hablándonos del CFA nivel 1, de cómo lo aprobó, de cuáles eran pues sus claves, sus consejos, sus tips, su metodología de estudio. Os lo dejaré en la descripción por si queréis ver el primer vídeo con Carlos. Y recientemente me escribió y me dijo: Héctor, he aprobado el nivel 2. Entonces dije, bueno, qué mejor manera de volver a contar contigo, Carlos. Muchas gracias por estar este ratito con nosotros y contarnos ahora la experiencia con respecto al nivel 2 y todo lo que ha cambiado con respecto a ese primer momento en el que hicimos la primera entrevista y nos encontramos ya pues con, bueno, creo que fue hace un año más o menos y que nos cuentes pues todo lo que ha cambiado y lo que ha supuesto también pues ir pasando con este nivel 1 ya al nivel 2 que está aprobado. Pues nada, muchísimas gracias, Héctor, y como siempre un placer estar aquí contigo. Sí, efectivamente, pues hace un año que nos vimos y desde entonces ya dije que me iba a presentar al nivel 2 y con suerte y esfuerzo lo hemos aprobado. La verdad que estoy muy contento, sobre todo con el resultado, porque no me lo esperaba para nada, que he quedado por encima del percentil 90. Bueno, tú sabes que el CFA no te dice la nota que tú has sacado, pero como que te dice un poco una línea de dónde está el mínimo y dónde está tu nota y en caso, oye, pues dónde está el 90% de candidatos por debajo. Así que nada, estoy muy, muy, muy orgulloso y muy contento y nada, y esto también quiero aprovechar para darle enhorabuena porque imagino que los que verán este vídeo es porque ya habrán pasado el nivel 1 o la mayoría y nada, que enhorabuena a todos, que no es algo fácil y conlleva mucho esfuerzo. Perfecto, pues bueno, como dijimos en el vídeo anterior, en esta primera entrevista, pues un poco es entender cuál es la esencia y cuáles un poco tus consejos con respecto a cómo afrontar este examen. Ya sabemos que el nivel 1 pues siempre suele marcar como este antes y después, como esa primera barrera, ¿no? Que nos da esa ilusión, ¿no? Para poder seguir y perseguir el charter holder con respecto al nivel 3. Y me gustaría, Carlos, que nos contaras pues cómo has afrontado el examen, cuántas horas de estudio, cómo has estructurado, pues de alguna manera, ponerte, ¿no?, delante del libro y empezar con los ejercicios, si lo has hecho a través de alguna academia, tú mismo, materiales, pues lo de siempre, básicamente. Pues a ver, pues por contarte un poco, yo pienso que es que el nivel 2 del CFA para mí es el más difícil de todos, porque sobre todo se centra muchísimo a nivel técnico y a nivel de valoración. Entonces, a diferencia del nivel 1 que era más como conceptos generales de todas las áreas que pueden relacionarse con finanzas, esto ya es, oye, no solo aprendes los conceptos, sino que vas al más detalle posible, al máximo detalle posible de cada fórmula, de cada concepto que has aprendido antes y el por qué. Uh -huh. Yo creo, o sea, por poner un poco en perspectiva y haciendo números redondos, por ejemplo, más o menos el passing rate está en un 40%. Por lo tanto, a los que queráis presentaros al nivel 2, ya os diría que os mentalicéis de una forma un poco diferente, porque ahí ya vas a competir con gente que se lo toma muy en serio, ¿no? O sea, para que te hagas una idea, de hecho, antes estaba viendo unas cifras, una estadística del CFA súper curiosas, que es que desde 1960 y algo, cuando empezó todo, hasta hoy se habían presentado más de 2 millones y pico de personas. O sea, candidates que se habían sentado a al menos empezar al nivel 1. Y luego hay como poco más de 200.000 o 250.000, o no sé si llega a 300.000 CFA Charter Holders. Por lo tanto, es como un 10%. Uh -huh. Entonces, si te paras a pensar un poco, oye, desde que tú empiezas en el momento y miras hacia los lados, si empezáis 10, solo uno va a llegar hasta el final. Por lo tanto, esto se va notando nivel a nivel. Entonces, esto lo digo porque en el nivel 2 compites contra gente que ya está en ese 40% mejor de todos los que empezaban la carrera, ¿no? Y aquí se vuelve a repetir la misma métrica. Por hacer números redondos, pues oye, pues solo un 40% vais a pasar al nivel 3. Entonces, así poco a poco se va reduciendo la escala. Y, y el primer consejo, o al menos lo que yo pienso, es que la gente se presenta al nivel 1 en la prueba y luego se presenta al nivel 2 con la misma mentalidad de esforzarse lo mismo que en el nivel 1 y entonces ahí es donde caen. Eso uno, y dos, en cómo se organiza en el estudio, porque cambia muchísimo el tipo de examen que es. Por un lado, el CFA nivel 1 eran preguntas sueltas tipo test de conceptos y el nivel 2
básicamente son como casos de estudio en las que tú tienes a lo mejor, oye, pues 6 o 7 párrafos en los que te cuentan una historia y luego te hacen 6 preguntas en relación a ese texto. Entonces, claro, ya no pasas de ser preguntas rápidas de 1 minuto y contesto, sino, oye, le voy a dedicar 12 minutos a contestar estas 6 preguntas bien. Eh, Luego aprovecho también para deciros, a tema del examen, también tenéis las dos versiones, en papel o en ordenador, y creo que duran lo mismo. En papel son 6 horas el examen, con un descanso a mitad, y el Computer Based Exam creo que lo han reducido un poco y son como 2 horas y media y 2 horas y media. Pero bueno, volviendo al temario, en el nivel 1 al final es como una maratón en la que tú vas, oye, pues por todos los conceptos. Ahora es como una maratón, pero con obstáculos. Porque es como muchísimo, muchísimo más técnico, todo, 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 todo. Por eso sí que es verdad que muchos coincidimos de que el nivel 2 es el más difícil de los tres, dicen. Porque luego ya el nivel 3 es como un poco más enfocado a portfolio management y a asesorar a un cliente, ¿no? Y me gustaría también decir que los pesos de cada asignatura cambian mucho. En el nivel 1 básicamente, como que tienes todos los topics y cada uno supone un 10% más o menos, pero aquí le meten muchísima caña a equity investments y a fixed income. Ok. Y mucha caña, te digo, que a lo mejor es un 20, un 25% equities y un 20 largo fixed income. Entonces, claro, si te paras a sumar, si tienes ética, que a lo mejor es un 15%, y tienes fixed income y equity en los que eres un máster, ya es que tienes más de la mitad. Claro. Te lo pongo al revés, te lo pongo al revés. Si no eres un crack en equity, en fixed income y en ética, estás suspendido, ¿sabes? Entonces, Perfecto. eso por un lado. Y luego también, esto es un poco un pensamiento que tengo, una creencia de que las notas suben un poco la exigencia. Es decir, a lo mejor sacando un 70% en el nivel 1 podías aprobar, aquí te diría que a lo mejor es un 80% de todo correcto. ¿Vale? Entonces, así como a grandes rasgos, esas son las principales diferencias. Entonces, consejos. Centrémonos muchísimo en equity investments y en fixed income, porque básicamente, por ejemplo, equity investments se centran en dos partes. Industry analysis, que es básicamente como análisis del sector, y luego company analysis, que esto Vale. te viene muy bien luego si vas a trabajar en banca de inversión, que bueno, ahora me he cambiado de trabajo, que luego hablaremos. Y aquí es donde me meten bastante caña, por ejemplo, de 1000 formas de valorar empresas, desde las típicas de descontar al presente flujos de caja futuro, como yo que sé, descontar dividendos o free cash flow to the firm o free cash flow to equity. Ujú. Luego también se centra mucho en comparables, oye, pues mira, tanto múltiplos de equity como múltiplos de enterprise value. Vale. Y luego también aparecen algunos métodos nuevos, como pueden ser, por ejemplo, residual income, que es bueno, es sencillo, pero es otro que no todo el mundo conoce. Y luego también, de cara a fixed income, le dan muchísimo, muchísimo peso a cómo valorar inversiones de renta fija. O sea, cómo valorar un bono, pero vale, cómo valorar swaps, cómo valorar futuros, forwards, le dan muchísima caña a la estructura de los tipos de interés y Vale. cómo puede cambiar y qué le afecta y qué no le afecta. Y también le da muchísima caña al análisis del crédito. Oye, esta empresa, ¿qué probabilidad tiene de hacer un default? Y en caso de default, ¿cuánto palmamos? Vale. Entonces, esos son como las dos patas más fuertes del CFA. Obviamente, no te puedes olvidar de todo lo otro. Por ejemplo, hay partes muy técnicas, muy complejas también, por ejemplo, a lo mejor en economía, que yo creo que nos cuesta a todos mucho, la parte de, por ejemplo, dónde está el equilibrio entre dos divisas de dos países. Pues esos son temas, por ejemplo, muy complejos, pero que aunque ahora suponga a lo mejor un 5%, lo tienes que saber hacer, porque luego en el nivel 3 es que lo vas a necesitar. Vale. Entonces, es así como a pinceladas, eso es un poco, hemos hablado del formato del examen, que básicamente es un poco diferente. A nivel mental, os tenéis que mentalizar de que ya competís contra gente que va muy fuerte. A nivel de contenido es mucho más técnico y en principio con eso yo creo que ya lo tenemos bien. La última parte sería a nivel de esfuerzo, a nivel de horas. Yo le he dedicado bastantes más horas y yo me lo he preparado esta vez con ayuda. El nivel 1 me cogí yo los libros, Ujú. 8.000 páginas a leer. En este caso no, me he ido a IFT y básicamente he pagado lo que son los vídeos porque tenía mucho curro y necesitaba que alguien me sintetizara un poco el resumen de cada tema.
Y Perfecto. eso es que me enrollo y te de la chapa. No, 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 al revés. O sea, sí, ya te digo que aquí el que vienes a aportar, entre comillas, eres tú y cuanto más hables tú, pues mejor, porque significa que más contenido y más información tenemos. Además, quiero aprovechar que con respecto al formato del examen, también con Francisco Parga, os dejaré un vídeo aquí abajo que hicimos conjuntamente en el que estuvimos revisando precisamente las diferencias que había con respecto a los tipos de preguntas. Entonces, al hilo de lo que has comentado, me parece muy útil, sobre todo para aquellos que queráis tener una imagen visual de lo que cambian la tipología de preguntas, que como digo son más preguntas de caso, más allá de preguntas de A, B, C y pasamos a la siguiente, ¿no? Incluso en un mismo caso nos pueden preguntar de 3 temáticas distintas. Por lo tanto, como que se junta todo y podemos estar, o digamos, necesitamos estar pues muy bien preparados con respecto a todas las áreas en una misma pregunta incluso. Bueno, realmente los casos sí que es verdad que ahí te respetan un poco lo que son los temas. Es decir, oye, por ejemplo, un case study que vas a tener un texto muy largo de 6 preguntas, pero ese case study va a ser únicamente de real estate, o Perfecto. únicamente de fixed income, o únicamente de, yo qué sé, economía, ¿vale? Pero sí que es verdad que lo que dices tú, luego las 6 preguntas no tienen nada que ver una con la otra. No sé si recuerdo, no sé si la 2 tiene que ver con la uno, por lo tanto, no has hecho la uno, no has hecho la 2. Creo que eso a veces sí que pasa. Vale. Pero vamos, que si te ha tocado un tema de real estate, te van a preguntar todo, Vale. todo lo que sale. Perfecto. ¿Vale? Muy bien. Y, y eso es. Perfecto, pues ahora y por ir terminando con la segunda parte, digamos, de lo que es el sentido que para mí tiene pues subir este tipo de vídeos es poder ayudar a las personas o digamos a los suscriptores no solo a que aprendan de CFA, que está muy bien, sino a cuál es la salida profesional y cómo les puede aportar de verdad en la vida. O sea, digamos, creo que es lo más importante más allá de que estemos hablando de cómo valorar un bono, si se valora de una manera o se valora de la otra. Aquí yo te quería preguntar, porque por ejemplo en mi caso yo sí que he dicho pues a través de redes sociales que bueno, me he cambiado de trabajo, que ahora mismo pues estoy en la parte de, digamos, de Capital Markets, ¿no? De la bolsa de Viena, y es verdad que el hecho de tener este tipo de conocimientos pues te abre muchas puertas, ¿no? Al caso pues YouTube también, que puede ser un escaparate, pero al fin y al cabo si eres un buen profesional y lo puedes justificar, ya sea con un examen CFA, pues obviamente es una razón de peso para por lo menos poder estar ahí y luego demostrarlo obviamente en las entrevistas con el conocimiento que has adquirido en los exámenes, ¿no? Creo que es al final el objetivo. Entonces te quería preguntar, Carlos, pues un poco por este nuevo rumbo que has tomado, por estos cambios, y si nos puedes sintetizar y sobre todo desde tu opinión y también que nos puedas aportar con respecto a tu entorno y si consideras que el hecho de haber aprobado el CFA nivel 2 o el 1 incluso te ha permitido dar ese salto cualitativo con respecto a tu nueva posición, que si no recuerdo mal es de M&A, y bueno, si consideras que tiene un sentido real o es simplemente voy a tener el título del CFA y ya está. El CFA, definitivamente, si no hubiera tenido el CFA, no hubiera entrado en banca de inversión. La verdad que no acabo de entender del todo los criterios que ellos utilizan para hacer el screening de currículums, porque yo divido el poder entrar en banca de inversión en 2 fases. Una, llegar a entrevista. Y 2, pasar el proceso de selección, ¿vale? Normalmente, cuando empezamos todos desde cero, todos venimos de diferentes universidades, de diferentes backgrounds y no todos tenemos ese perfil tan nicho de banca de inversión. Cuando no estoy en una universidad blue chip o una universidad target, como tenemos en España muchas muy buenas, cuesta un poco más llegar a la posibilidad de tener una entrevista. Y yo creo que el CFA, si lo pones arriba de, todo, de tu currículum, yo creo que al menos hace que, oye, te dediquen 30 segundos a leer lo que has hecho, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que esa fue la razón por la que conseguí llegar a la entrevista. Y luego 2, en el proceso de selección, que como contó Pedro Garrido en el vídeo, prácticamente es técnico, Uh-huh. te sientes que vas bastante fuerte. Te preguntan cosas y luego le intentan dar la vuelta y luego intentan que tú indagues un poquito más y por qué vale, y esto por qué. Y con el CFA te sientes bastante cómodo contestando esas preguntas. Luego también como consejos, para los que os guste el mundo de la banca de inversión, no os preparéis únicamente los procesos de selección a nivel técnico, sino que también prepararos muy mucho el banco al que estés aplicando. Oye, pues me he mirado los deals que habéis hecho, he hablado con tal analista, con tal director, le he preguntado cómo es la cultura dentro y me gusta. Además, estoy aplicando a este banco por esto y por esto. Y lo tengo claro por esto y por esto. O sea, que no solo sea técnico, ¿vale? O sea, también tenéis que Perfecto. combinar un poco
las dos cosas. Y eso es un poco mi resumen. Perfecto, pues Carlos, dicho esto, muchísimas gracias por todos los aportes, ya no solo desde el punto de vista académico, sino también personal, porque bueno, te mojas siempre que nos cuentas las cosas y eso yo creo que transmite mucho. Y como digo, sobre todo un vídeo para aquellas personas que están en ese proceso, yo me veo, como digo, muy reflejado. De hecho, el espíritu de este canal nace por cuando yo me estaba preparando el CFA, de pensar, habrá gente como yo que esté al otro lado, que tenga las mismas necesidades que yo, y a partir de aquí pues tengo la suerte de poder haber construido pues un canal en el que el feedback que recibo pues es muy positivo y es lo que de alguna manera me anima a seguir el poco tiempo que me deja el trabajo y luego pues algunos asuntos personales obviamente que todos tenemos, pero bueno, que en cualquier caso estoy muy contento por lo que estamos consiguiendo y sobre todo pues os agradezco a todas las personas que os pasáis por aquí porque bueno, ayudáis a que este proyecto salga adelante. Así que Carlos, te dejo el último espacio para que nos cuentes lo que consideres o des tu opinión. Espero que hayas estado muy a gusto y con esto cerramos también el vídeo. Gracias, Héctor. Pues tío, te quería comentar que estoy súper contento porque desde que hicimos ese primer vídeo me he encontrado con muchísimos suscriptores tuyos en Madrid y la verdad que, joder, me llena de alegría. Hay muchísima gente a raíz del vídeo, oye, pues me habla, me contacta por LinkedIn, me preguntan sus dudas, me piden consejos Qué bueno. oye, quiero recalcar que yo soy una persona súper accesible, que podéis contactarme todos, por ahí dejaremos mi LinkedIn y Sí, mis claro. datos de contacto. Y que yo siempre me alegro muchísimo cuando coincido con alguno de copas o lo que sea de saludaros a todos. Qué bueno. Pues nada, pasaremos por Madrid también y haremos alguna quedada con suscriptores. Así que bueno, dicho esto, damos por finalizado el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo.